En la Llacta hubo mucha noticia y mucha de aquella que genera repercusiones y que también requiere de la interpretación de entendidos en la materia para intentar comprender qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la justicia, no solamente en Cochabamba, sino también en el país. Pero rápidamente, en el inicio de la edición correspondiente esta noche, vamos a ir mirando estas imágenes que hoy estuvieron en los medios no solamente locales, sino también nacionales, y que corresponden a la aprehensión de la juez anticorrupción Sara Céspedes. Y es que el Ministerio Público ordenó la aprehensión de esta autoridad por presunto prevaricato en el caso Mochilas, que tiene como principal acusado al alcalde de Cochabamba, don José María Leyes. Ahí vemos cómo la policía aprendió a la magistrada esta mañana y en circunstancias aún poco claras. Céspedes fue llevada en primera instancia a emergencias de la Caja Nacional de Salud en la avenida Blanco Galindo. De acuerdo a fuentes extraoficiales, sufrió una descompensación tras ser detenida, se desmayó y al caer se golpeó la cabeza. El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, señaló que tras la aprehensión de la juez, la Fiscalía procederá con la imputación formal contra Céspedes por el delito de prevaricato y se pondrá a conocimiento de la autoridad judicial la solicitud para la aplicación de medidas cautelares. Vera argumentó que la jueza emitió una resolución que sería contraria a las normas, a la ley, al unir los casos Mochilas 1 y Mochilas 2, relacionados ambos con la compra de mochilas escolares con un presunto sobreprecio. Asimismo, manifestó que se pudo establecer la existencia de riesgos obstaculizadores y también, en este caso de la juez, el peligro de fuga. A ver, vayamos a revisar las declaraciones del fiscal departamental Óscar Vera, que da cuenta precisamente de esta detención. Ha emitido una orden de aprehensión marcado en lo que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, toda vez de que de las investigaciones realizadas hasta el momento en este caso se ha podido establecer la existencia de elementos de convicción que acrediten la existencia de un hecho que se enmarca en la figura penal de prevaricato. Así también se ha podido establecer la existencia de riesgos obstaculizadores y la existencia de posibles riesgos de fuga. Es en ese sentido que, para garantizar la presencia de la sindicada en todo el proceso investigativo, el Ministerio Público ha emitido esta orden de aprehensión, la cual ha sido ejecutada en horas de la mañana. Al momento de su aprehensión, la misma habría presentado alguna afección en su salud, por lo cual, siempre precautelando el bien jurídico denominado salud, ha sido evacuada a un centro médico donde se la ha atendido. Posteriormente fue llevada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y más tarde a la EPI Norte, donde está aguardando aquella audiencia que será la que definirá cuál será el futuro de la jueza anticorrupción. Repercusiones muchas en el ámbito jurídico, en el ámbito político. A ver, vayamos primero a escuchar lo que dijo la jueza anticorrupción en un muy corto contacto que sostuvo con los medios de comunicación. Estas fueron sus declaraciones. Me han estabilizado en el hospital, estoy mucho más estable. Yo ahora estoy presta a cumplir las funciones como un ciudadano común y corriente. Se me está haciendo convocar al Ministerio Público, pero me duele que estén mirando mi dignidad de mujer, madre, hija, y eso es lo que me apena, ¿no? Con todo esto. Gracias. Y desde ya muchas instancias se han pronunciado. Más adelante veremos el efecto que ha dejado esto en el escenario político, porque tanto el movimiento al socialismo como los demócratas, que son las fuerzas políticas de una u otra manera involucradas en este caso que tiene carácter jurídico, se han pronunciado en el transcurso de esta jornada. Pero, por ejemplo, otras instituciones como el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, dio su punto de vista, su lectura y su posición frente a este tema. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de su representante. El presidente de esta institución habló hoy con Telenoticias. Resulta una arbitrariedad total. El Ministerio Público ante las autoridades judiciales no es más que un litigante. Por consiguiente, debe someterse a las decisiones que tome el tribunal.
y si están de desacuerdo con la resolución judicial, tienen los mecanismos de la impugnación o la apelación. Si el Ministerio Público está tomando la capacidad de poder reprimir a la autoridad judicial por aquello que según su concepto resulta ilegal, conforme hemos escuchado muy rápidamente, eso da paso a que nosotros, los abogados, los litigantes, podríamos hacer lo mismo. Entonces, en este caso, el Ministerio Público se está convirtiendo superior y de mayor jerarquía a las decisiones judiciales. Hoy tenemos invitados especiales para hablar acerca de este tema, para hacer un análisis, pero también para conocer posiciones que se han generado en instituciones cochabambinas. Don José Antonio Rivera, que es abogado constitucionalista en primera instancia, buenas noches, un gusto saludarlo, gracias por participar hoy en el programa. Se ha escuchado de que se estarían vulnerando derechos, de que se habría violado la ley. Sin embargo, también por otro lado hay acusaciones de que se estarían cometiendo delitos. Don José Antonio, buenas noches. ¿Cómo ve usted este caso? Buenas noches, Mauricio. Como siempre, un gusto estar en el programa. Con total sorpresa y preocupación hasta indignación. Este es un golpe duro a la institucionalidad democrática del Estado, a la independencia judicial que se viene atacando desde diferentes ángulos para llevarle a un punto en que creo que ya es insoportable. Acontece, vamos por partes, Mauricio, que en el sistema constitucional el ejercicio del poder político está organizado sobre la base del principio de separación de funciones y la independencia de los órganos de poder previsto expresamente por el artículo 12. En coherencia con ello, el artículo 178, parágrafo primero de la Constitución, proclama el principio de la independencia como un fundamento del ejercicio de la potestad de impartir justicia. Y como complemento a ello, además, que el artículo 1 define a Bolivia como un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho tiene como uno de sus elementos esenciales la independencia de los jueces que ejercen un control al ejercicio del poder político, racionalizando ese ejercicio del poder político. Ahora, acontece que de un tiempo a esta parte en el país, desde las esferas de quienes detentan el poder político han venido desplegando acciones directas e indirectas que afectan la independencia del órgano judicial y de los jueces en particular. Acciones desde el orden económico de reducir la asignación presupuestaria al grado de llegar al 0.25%, que es inadmisible para un órgano de poder. Acciones como las de declarar los cargos judiciales provisionales en franca vulneración de la independencia judicial que se garantiza a través de la carrera judicial previsto por el artículo 179, a través de acciones de destitución directa de jueces sin debido proceso por la vía aparentemente disciplinaria, con un Consejo de la Magistratura que ha perdido el rumbo porque la Constitución le asigna un rol de control administrativo y control disciplinario, no un control de manejo de los juzgados y los jueces. Últimamente han emitido ese Consejo de la Magistratura un reglamento para la remoción, la transferencia, traslado de los jueces que atenta a la estabilidad laboral de los mismos y tiene la intencionalidad de presionar para que los jueces dejen el cargo y poder reemplazarlos cada vez más con funcionarios que sean serviles a la izquierda. Y ahora viene este tema, que no es el primero, ojo, de instaurar acciones penales por parte del Ministerio Público en contra de los jueces, que derivan desde allanamientos arbitrarios e inconstitucionales a los despachos de los jueces. Recuerdo que el año 2011 o 2012, cuando ejercía el cargo de presidente del Colegio de Abogados, yo tuve que salir en protesta porque allanaron arbitrariamente el despacho de un juez cautelar al no haber obtenido lo que pretendía el Ministerio Público. Le instauraron una acción penal que luego no terminó en proceso alguno. Hoy resulta que, siendo que el Ministerio Público es parte de un proceso penal en el que la jueza, en ejercicio de sus legítimas funciones y realizando una interpretación de las normas del Código Procesal
Penal, artículo 67, desde y en conformidad con la Constitución y con las normas del bloque de constitucionalidad, dispone la acumulación de procesos por conexividad o conexitud, como manda el Código Procesal Penal, y el Ministerio Público discrecionalmente califica que eso es una conducta manifiestamente contraria a la ley. Entonces tendríamos que colocar un letrero que diga que en Bolivia la ley es lo que el fiscal o algunos fiscales dicen que es. Cuando lo lógico que es en un Estado democrático de derecho, la ley es lo que el juez dice que es, porque es el juez, el último intérprete, el que hace una asignación normativa al enunciado dispositivo. Ahora, le acusan de haber cometido prevaricato, Mauricio. Ahí quería ir, doctor, porque precisamente, ¿qué es lo que pesa sobre las espaldas de esta jueza anticorrupción? El que habría incurrido en la comisión de un delito. Para ser precisos, en el afán de que no se intente entender que estamos tergiversando, habría emitido una resolución contraria a la ley, y es precisamente aquella de unir dos casos, Mochilas 1 y Mochilas 2. Ahora, ¿quién determina si habría incurrido o no en un delito, si este tipo de acciones ameritan o no una aprehensión, y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en este tipo de casos y más aún con autoridades judiciales? Vamos por partes, Mauricio. En primer lugar, el artículo 173 bis del Código Penal, de manera ya desactualizada y descontextualizada con el nuevo sistema constitucional, que es un sistema principialista, tipifica el delito de prevaricato como aquella acción de un juez que dicta una resolución manifiestamente contraria a la ley, dice el texto literal. Esta norma hay que interpretarla desde y en conformidad con la Constitución y señalar que en el actual sistema y con la Constitución vigente y el bloque de constitucionalidad, un juez tiene toda la potestad de dictar una ley manifiestamente contraria, una sentencia o resolución manifiestamente contraria a una ley. ¿Por qué? Porque está obligado a aplicar la Constitución por encima de la ley y las normas de las convenciones y tratados internacionales por encima de la ley, incluso de la propia Constitución. Además, Bolivia es signataria de la Convención Americana y el artículo 410 define que esa convención forma parte del bloque de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 0110/2010 del 10 de mayo, ha señalado que ese bloque de constitucionalidad está conformado no solamente por las normas de los tratados, sino por los organismos internacionales especializados para la protección de derechos humanos creados por esas normas convencionales y finalmente por las decisiones adoptadas por esos organismos, lo que supone que las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen fuerza vinculante y de aplicación obligatoria para los jueces y todas las autoridades del Estado, y esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile, continuando con los trabajadores cesados del Congreso versus Perú, caso Ibsen Cárdenas, Ibsen Pacheco versus Bolivia, Radillo Pacheco versus México, Cabrera García versus México, ha señalado que los jueces y tribunales internos de los estados tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad. Esto es, que deben verificar si la ley con que van a fallar es conforme o no a la convención y la forma en que esa corte ha interpretado las normas de la convención, que son los estándares mínimos internacionales. De manera que si la ley con que tienen que fallar es contraria a la convención, no deben aplicar la ley, sino la convención. ¿Eso qué supone, Mauricio, entonces? Que el juez tiene un margen de aplicación de una norma superior a la ley, y eso no pueden calificar como un delito de prevaricato porque estaría dictando una sentencia manifiestamente contraria a la ley. Pues eso supone desconocer todo el diseño constitucional. Ahora, por otro lado, siendo este el escenario, Mauricio, el Ministerio Público no nos explica qué ley no ha cumplido o qué ley ha infringido esta juez. Porque el artículo 67 estipula los casos en los que el juez puede disponer la acumulación de procesos. ¿Cuál de esas normas es la que ha infringido la juez? Pero la juez, reitero, tiene el margen y la obligación de interpretar esos tres numerales que tiene el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, interpretar desde y en conformidad con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto,
a todas luces resulta manifiestamente grosera la actuación del Ministerio Público. Resulta que en este caso particular el Ministerio Público es litigante. Como dice el presidente del Colegio de Abogados, es parte en el proceso. Entonces está haciendo justicia por mano propia. Porque resulta que pierde en su pretensión, dice, la jueza ha cometido delito, le toma la declaración en un tiempo récord que no es muy usual. No estoy protestando porque sean ágiles, sino que normalmente no lo hace en casos muy graves, de las que uno que recuerdo que fue muy doloroso personalmente para mí, cuando a mis sobrinos un militar los mató en la calle y después de semanas no teníamos la acción del Ministerio Público, habiendo 3 muertos ejecutados y el cuarto, el ejecutor, suicidado. Ni siquiera pudieron entregarnos, no quisieron entregarnos el cadáver hasta altas horas de la noche del día siguiente. Y hoy el Ministerio Público actúa con tanta celeridad y expide un mandamiento de aprehensión, argumentando que con probabilidad es autor, o sea que ya lo están sentenciando desconociendo el principio de presunción de inocencia y todo lo que he explicado. Y segundo, que con probabilidad hay factores de obstaculización. Bueno, y riesgo de fuga, doctor. Y riesgo de fuga. Pregunto, ¿una juez que está desempeñando sus funciones se va a fugar por una circunstancia en la que cumplió con su deber de emitir un fallo? No siquiera fallo, un auto que dispone de acumulación del proceso, porque no está dilucidando la problemática de fondo. Luego, riesgo de obstaculización, si es un delito de prevaricato, y el prevaricato consiste en dictar una sentencia manifiestamente contraria a la ley, ¿qué otras pruebas tienen que hacer? Es un problema de interpretación de la norma. Verificar si ese fallo realmente es manifiestamente contraria a la ley, nombrando peritos jurídicos. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a obstaculizar la jueza? ¿Qué investigación? Simple y llanamente es grosera la conducta arbitraria, abusiva del Ministerio Público, que en el fondo tiene una intencionalidad: advertir al resto de los jueces que si no cumplen sus mandatos y sus pretensiones, correrán la misma suerte. Y eso es atentar contra la independencia de los jueces. Bien. Desde el comando de la policía se ha informado que se va a solicitar un informe muy completo para ver cómo han sido las condiciones bajo las cuales se procedió a la detención de esta autoridad judicial. Tuvimos el informe desde la Verde Olivo. Nosotros también estamos pidiendo un informe de las circunstancias en las que ha sido aprendida. Ellos han ejecutado, tenían la orden respectiva y bueno, han procedido con eso. Estamos también a la espera de un informe y vamos a hacerle conocer, vamos a remitir nosotros los informes sobre la acción de la policía en el cumplimiento de una orden de autoridad competente, ¿no? Entonces siempre viene en contra del procedimiento. No todo el mundo observa el procedimiento. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de una persona, ¿no? La libertad de una persona depende de la orden. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Porque usted sabe que las órdenes son emanadas con diferentes características y diferentes atribuciones. Puede ser con habilitación de días, horas, lugares. Había una orden de aprehensión. La policía en todo caso asegura que habría acatado esa orden a la que se hace referencia. Lo cierto es que la jueza anticorrupción debe aguardar ahora la audiencia de medidas cautelares y lo hará en las celdas de la EPI Norte. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen explicó que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión emanado por el Ministerio Público para la jueza anticorrupción. Al haberse presentado algunos problemas en su salud, fue trasladada a un centro médico. Dando cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por los fiscales de esta unidad, ha procedido a la aprehensión de la doctora Sara Céspedes, quien se encontraba a cargo del caso Mochilas. Ella inmediatamente, para preservar su salud, debido a que presentó algunos síntomas, ha sido trasladada a la caja, donde ha sido atendida debidamente, y posteriormente, cumpliendo los procedimientos, ha sido depositada en la EPI Norte, donde se encuentra actualmente. La jueza permanecerá en celdas comunes de la Estación Policial del Norte hasta su audiencia de medidas cautelares. Se encuentra en este momento en una celda común en el EPI Norte, entonces no hay ninguna otra determinación al respecto, y eso es lo que se va a cumplir. Repercusiones. Primero las institucionales. Los vocales de Sala Plena se pronunciaron en torno a este caso. Veamos cómo lo miran. Estamos realmente preocupados por un hecho suscitado el día de hoy
cuando fue aprehendida la doctora Sara Céspedes, juez anticorrupción de Cochabamba. Mostramos nuestra preocupación por la aflicción que tienen todos los jueces de Cochabamba, obviamente con la preocupación que tenemos nosotros de Sala Plena, que este hecho pudiese ser agravado aún más, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que esto no se agrave, pediremos los informes correspondientes y luego pues haremos la valoración correspondiente. La independencia del juez o judicial, si ustedes quieren llamarla, no es una garantía del juez propiamente dicho, es una garantía de las partes que acuden a un caso, a que se ventile un caso en particular. Es una garantía de los ciudadanos. Y también en el Consejo de la Magistratura hubo un pronunciamiento contundente acerca de la detención. Evidentemente se ha ejecutado un mandamiento de aprehensión, misma que lamentablemente no ha sido sujeto de coordinación interinstitucional. En el marco de la legalidad, considero que en estas acciones de investigación, como se está desarrollando, que se desarrolle en el marco de la legalidad y con el debido procedimiento. Estos casos fortuitos que se presentan son los inmediatos en número a conocer la causa, es decir, en aquellos procesos donde se tiene programado audiencias, será la autoridad siguiente que conozca, es decir, el juez cautelar primero que conozca y lleve adelante los procesos, a efectos de no perjudicar a la población en las que se está sustanciando los procesos en dicho proceso. ¿Qué dicen los jueces y los magistrados? Hoy tenemos dos representantes de este sector en Noche a Noche. Permítanme saludar a la doctora Claudia Canaza Borges y el doctor Helmut Valderrama Torres, representantes de los jueces y magistrados en Cochabamba. Un gusto tenerlos acá. Se ha analizado este tema, cómo se ha visto la aprehensión de la juez y las condiciones en las que se dio la orden y el procedimiento de aprehensión. Doctora Claudia, buenas noches, un gusto tenerla acá en el programa. Muy buenas noches, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, estamos muy indignados por la forma en cómo se ha procedido a la aprehensión de nuestra colega, la jueza anticorrupción, de forma, como ya lo han advertido a través de diversos pronunciamientos, de forma arbitraria. Lamentablemente, si bien ha existido un mandamiento de aprehensión contra esta autoridad o una orden de aprehensión, sin embargo no ha existido el allanamiento respectivo para que los funcionarios policiales que se han encargado de ejecutar la misma entonces puedan ingresar a ambientes del Tribunal Departamental de Justicia. Como ya tienen conocimiento, este mandamiento de esta orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público ha sido ejecutada en dependencias del Tribunal Departamental de Justicia, y aquello realmente nos llama mucho la atención por cuanto no se está respetando la institución, que es justamente una forma de garantizar también la independencia del órgano judicial con relación a los demás órganos, ¿no? Entonces, estamos justamente aquí para manifestar esta indignación que tenemos como autoridades por la forma en cómo se ha procedido en la ejecución de esta orden de aprehensión contra la jueza anticorrupción. ¿Existe algún pronunciamiento, doctora Claudia? ¿Se va a hacer algo al respecto en torno a todo esto que se ha detallado en el análisis y que parece coincidir también con la lectura que ustedes tienen? Sí, Mauricio. Esta mañana la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Cochabamba ha dado justamente una conferencia en la cual ella, de igual forma que lo estoy indicando, ha hecho conocer nuestra indignación como autoridades jurisdiccionales, y también se está viendo y se está analizando la posibilidad del inicio de acciones, ¿no? Uno, frente a la forma como se ha procedido a la ejecución de la orden de aprehensión contra la juez, y tal vez otras cosas más que se vayan advirtiendo, de tal forma que bueno, nosotros como representantes también tenemos que hacer frente, hacer frente
a todas estas irregularidades y arbitrariedades que se están cometiendo contra nuestros asociados y bueno, ver, ¿no?, la mejor forma y los mejores mecanismos de poder también resguardar nuestros derechos y garantías constitucionales, porque a pesar de que somos autoridades jurisdiccionales, también somos ciudadanos que tenemos los mismos derechos y garantías que cualquier otra persona común. Evidentemente, son autoridades, pero ante todo son ciudadanos y ante la comisión de un delito, la pregunta es ¿qué se debe hacer? Esta mañana, doctor Helmut Valderrama, se hablaba de la necesidad, primero, de llevar adelante procesos internos, que hay procedimientos, además, para revisar este tipo de situaciones. ¿Los hay o no los hay? ¿Qué se debe hacer en el caso de la denuncia de un supuesto delito como el que se menciona? Y lo habíamos precisado hace algunos instantes atrás, que tiene relación con que estaría entorpeciéndose una investigación, obstaculizándose una investigación, que aparentemente existiría un peligro de fuga, pero lo más grave es que se estaría emitiendo una resolución contraria a la ley, además por haber unido dos casos. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer también el criterio de otro abogado penalista, de un abogado constitucionalista, y más bien ellos entendían que esta era una buena acción a partir de algunos elementos que se habrían tomado en cuenta para unir estos casos. ¿Cómo ve usted, don Helmut Valderrama, estos temas que le estamos planteando ahora? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Es un gusto el poder estar aquí presente en tu programa. Bueno, partamos primero por el tema de lo que es una resolución dictada tanto por una autoridad administrativa o una autoridad jurisdiccional. Toda resolución emanada por cualquiera de esas dos autoridades es posible que pueda ser recurrible en una revisión, ¿me entiende?, por una autoridad jerárquica superior. Por lo tanto, o sea, en caso de que una autoridad jurisdiccional o un ente administrativo pueda pronunciar un fallo erróneo, ¿verdad?, está sujeto a recursos y procedimientos para su revisión y de alguna manera el ente superior poder realizar las correcciones correspondientes y enmendarlas en caso de que exista algún fallo o algún error. Doctor, permítame hacer un paréntesis porque me parece muy importante precisar. Usted hablaba de recursos y procedimientos. Póngame por favor un ejemplo para que nuestra teleaudiencia comprenda qué se puede hacer en este tipo de casos. Bueno, concretamente podemos decir que ante una determinación que puede emanar una autoridad jurisdiccional o en su defecto también una autoridad, el Ministerio Público, tienen los recursos idóneos de poder plantear los recursos de apelación correspondiente, que era lo que debería haberse hecho antes de poder determinar si existe. Se entiende de que estamos en una etapa investigativa, por lo tanto el derecho constitucional de la presunción de inocencia debe primar siempre ante cualquier otro factor y en ese sentido, si el Ministerio Público no se sentía conforme con la determinación asumida por esta autoridad, lo correspondiente era que plantee el recurso de apelación pertinente a la determinación emanada por esta autoridad. Esto quiere decir que ustedes como jueces y como magistrados hoy en ejercicio, doctor, no están de acuerdo y ven como un exceso la determinación y la actuación de la Fiscalía. Mire, Mauricio, la verdad, debemos partir por el principio mismo de que la indignación que hemos venido a manifestar esta noche es al acto de la aprehensión, la forma en que se ha procedido a la aprehensión de la colega anticorrupción, muy al margen de que se encuentra en una etapa investigativa y que pueda determinar la culpabilidad o que pueda determinar que ella es inocente. Todas las personas debemos ser sometidos a un proceso en igualdad de condiciones bajo principios constitucionales fundamentales, garantistas que son del derecho al debido proceso, de la seguridad jurídica y la legítima defensa, que es lo que hemos reclamado esta mañana y seguimos reclamando porque no nos convence el hecho de que hayan tenido que aprender a nuestra colega del sótano de parqueo del Tribunal Departamental de Justicia. No es un lugar público, por el contrario, estaba dentro de lo que era su fuente laboral. Por lo tanto, nosotros hemos venido a reclamar concretamente el allanamiento que se ha dado a ese lugar
para poder proceder a la aprehensión de esta colega. Bueno, ahora, distintas instancias del ámbito judicial en Cochabamba se han pronunciado, doctora Claudia. ¿En qué medida este pronunciamiento puede ser útil para reencauzar el accionar del Ministerio Público a partir de esas observaciones y precisiones que ustedes han hecho? Han realizado cuestionamientos que están enmarcados en la aprehensión. Probablemente ustedes no quisieran ingresar en un análisis mayor porque se ha hablado también de cómo se está administrando este tema en el país recientemente. Pero un pronunciamiento, ¿en qué medida puede ayudar a mejorar la actual situación, que es algo complicada, por la que está atravesando esta juez anticorrupción? Bueno, espero sinceramente, no es solamente un pronunciamiento de los jueces del Tribunal Departamental de Cochabamba. Como bien usted ha indicado, son varias instancias, el Colegio de Abogados de Cochabamba, entendidos en materia constitucional, se han pronunciado al respecto. Espero que esto realmente pueda servir al Ministerio Público para que puedan analizar qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces ellos están para proteger, en este caso, los derechos de la sociedad, ¿no es cierto? Pero ante estas observaciones que se están realizando frente al actuar que se está viendo específicamente en este caso, pues yo creo que les corresponde a ellos tomar esto como una crítica constructiva y bueno, pues de alguna forma también hacerse ver la forma de reencauzar el procedimiento que están aplicando actualmente, ¿no? Este caso y bueno. Doctor, y permítame hacer énfasis una vez más en algo que se había planteado. ¿Algún tipo de acciones contra la Fiscalía, contra los fiscales que han tenido este proceder que hoy está siendo cuestionado? Doctor. Creo que debemos ser un poco, Mauricio, en eso, un poco más responsables, en el sentido de que justamente tenemos los asesores legales que están estudiando el caso, están verificando esta situación y posteriormente estamos pidiendo también los informes correspondientes a las instituciones, a la policía, y también para que ellos muestren de qué manera, con qué orden y si ha existido una orden de allanamiento para poder haber ingresado a las instancias del parqueo del sótano, concretamente del Tribunal Departamental de Justicia, y a partir de ello es que vamos a proceder a verificar si vamos a ir adelante con las respectivas acciones legales e incluso las constitucionales que nos habilita la ley. Bueno, gracias. Repercusiones políticas no han quedado al margen, evidentemente, de este caso. Veamos qué se dijo en el Movimiento al Socialismo. El señor Leonardo Loza, que es el portavoz de los productores de la hoja de coca en Cochabamba, se pronunció en torno a este tema. En el MAS, por lo menos, en la federación, en las federaciones de productores de hoja de coca, se ve así esta figura. Se han robado en mochilas 1, se han robado en mochilas 2, los autores materiales e intelectuales ya deberían estar encarcelados porque robar al pueblo es un gran delito. Pero sin embargo, si han detenido a la jueza, la justicia tendrá sus razones, tendrá sus mecanismos, ojalá que se aclare esta situación y no podemos estar permitiendo, no podemos estar dilatando y peor todavía no podemos estar intentando favorecer a ningún compañero que ha robado a la ciudad de Cochabamba. ¿No es como una represalia de esta aprehensión? Considero que no podemos tampoco permitir que unan una cosa con otra cosa, tienen que ser bien claros nuestras autoridades judiciales y están confundiendo, es como, si están juntando es como favorecer a uno que ha robado a la ciudad de Cochabamba. Ese tipo de cosas, por supuesto, tiene que tener su propia detención. ¿No se debió unir estos procesos Mochilas 1 a 2? No se debió unir, porque recalco, una cosa es robar en Mochilas 1 y otra cosa es robar en Mochilas 2, entonces eso no podemos confundirlo. Bueno, esa es la interpretación que hace don Leonardo Loza de este caso. Lo que quiere dejar en claro es que en todo momento el Movimiento al Socialismo no habría incurrido en ningún caso de injerencia política. Veamos qué dicen los demócratas, que hoy también se pronunciaron a través del testimonio de la asambleísta departamental Linet Villarruel. Conversó con nosotros, esta es su palabra.
Como bancada demócrata estamos realmente indignados ante lo que está aconteciendo con la justicia boliviana. No puede ser que una juez sea prendida por hacer las cosas en normativa, porque seguramente o porque piensan que está favoreciendo al alcalde José María Leyes. Esto es un régimen, es una dictadura que está buscando encarcelar a todos los que piensan diferente y así están accionando. Es por eso que hoy la juez está siendo aprendida y que seguramente un próximo juez o fiscal que obre dentro de lo legal va a ser aprendido mientras no favorezca al movimiento socialismo. La justicia hoy en Bolivia es solo para los miembros del movimiento socialismo. Los que piensen diferente, seguramente como en este caso, van a ser apresados, van a ser perseguidos. Esas son las dos lecturas, pero el debate está instalado ahí, para que evidentemente muchos, de acuerdo a los elementos que tengan, que les permitan de pronto entrar en un análisis más profundo, puedan entender si la gente del movimiento al socialismo tiene la razón o si los opositores la tienen. Pero yo quiero preguntarle esto a don José Antonio Rivera. ¿Hay o no hay injerencia y manipulación en la justicia desde la lectura que usted tiene, a partir del análisis que se hace en el MAS, en los demócratas, como también en la ciudadanía, y nos imaginamos en los círculos de juristas en Cochabamba y en el país? Don José Antonio. Mauricio, yo creo que hay suficientes evidencias de una inadmisible injerencia política en el sistema judicial estatal. Y son muchos los pasajes, ¿no? Entre los más importantes, fíjese usted que se ha dictado una sentencia 0084-2017, invirtiendo los valores de una manera manifiestamente contraria a la Constitución, a la Convención, lo cual lo ha demostrado una comisión de expertos, como es la Comisión de Venecia. Y hoy nos enteramos que uno de los autores de la sentencia ha sido premiado con un cargo diplomático, ¿no? Y juntamente a su esposa. Él es, creo, ministro plenipotenciario, no estoy muy seguro del cargo, y la esposa ha de ser cónsul. Esa es una muestra de que el gobierno utiliza la política de la zanahoria y el garrote. Si son leales y obedecen a los mandatos, van a tener premio, pero si hay jueces que ejercen su independencia y dicen, yo voy a fallar conforme al ordenamiento jurídico, conforme a derecho y la compulsa adecuada de los antecedentes, pues reciben el trato que está recibiendo lamentablemente esta señora juez, que desde todo punto de vista es repudiable, porque incluso afecta a su dignidad humana, a su condición de mujer, pero fundamentalmente a su condición de autoridad. Los jueces son autoridades y les debemos respeto, ¿verdad? La semana pasada yo estuve por Santa Cruz dictando clases en una universidad, me entero viendo circular una grabación en la que un juez confiesa que le obligan a fallar en un sentido, y le obliga a un dirigente del MAS y una autoridad que creo que ocupa algún viceministerio. Y podría enumerar muchos más. O sea, este lado de que, por un lado, les presiona, si cumplen con el mandato, a ese juez no le van a tocar, por supuesto. Pero si no cumplen, les encarcelan. El año 2010 encarcelaron a una jueza por haber decretado que un sospechoso, entre comillas, de cometer delito de tráfico de sustancias controladas por una operación de aspersión que hicieron una avioneta sin cumplir las formalidades, mandaron a la cárcel a una juez por 2 años con detención preventiva, Mauricio. Tuvimos que intervenir como Oficina Jurídica para la Mujer, una ONG de derechos humanos, presentando un informe general ante la Relatoría Especial para la Independencia de los Jueces. La Relatoría pidió inmediatamente informe al Estado, lo que permitió que pusieran en libertad a esta juez con medidas sustitutivas. Hasta hoy está pasando calvarios esta distinguida juez de uno de los municipios de Santa Cruz. Y podríamos mostrar muchísimos ejemplos, Mauricio, de cómo hay una injerencia. Hace rato le decía, es que la injerencia política se da desde diferentes ángulos, desde el ángulo económico, desde el ángulo institucional, desde el ángulo de no respetar la estabilidad laboral de los jueces, desde desplegar acciones torpes, arbitrarias, como las que estamos presenciando, que reitero, no es la primera
se han dado ya varias oportunidades en las que el Ministerio Público ha maltratado a los juzgadores, y eso está afectando seriamente a la independencia judicial y sembrando la inseguridad jurídica en el país, porque para garantizar la seguridad jurídica, Mauricio, la primera condición es respetar y garantizar la independencia judicial, porque dése cuenta, Mauricio, que cuando no se respeta la independencia judicial, según lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, en el caso Apis Barbera versus Venezuela, en el que ha juzgado Venezuela por destitución de jueces, es que esa afectación de la independencia tiene su inmediato correlato en la violación de los justiciables al derecho del debido proceso en su componente del juez natural, independiente, competente e imparcial. Por esto es que los organismos internacionales se preocupan porque los estados garanticen la independencia. Y hay la Declaración de Principios sobre la Independencia de los Jueces, aprobado mediante resolución número 4032 del año 1985. Ese instrumento determina que un juez no puede removerle de su cargo por haber fallado. Si se va a remover, tiene que pasar por unos filtros duros de un juzgamiento con un juez natural, independiente, competente, respetando su investidura, respetando la condición de autoridad. Y es lo que no se hace en Bolivia. Bueno, hemos tenido hoy la lectura jurídica, hemos tenido la posición institucional y además hemos querido reflejar las repercusiones que se han generado en distintos lugares, en distintas instancias, en el marco de este caso que hoy se ha constituido en Cochabamba, indudablemente en una de las noticias más importantes. Nuestro agradecimiento para la doctora Claudia Canaza, para el doctor Helmut Valderrama y para el doctor José Antonio Rivera, que nos han apoyado mucho en este objetivo de informarles y de brindarles muchos elementos para que ustedes también puedan analizar en casa o donde se encuentren este tema que, reiteramos, ha sido la noticia de la jornada.